A continuación, en esta presentación vamos a explicar el resurgir de las ciudades. Los puntos que vamos a trabajar es la prosperidad, principalmente en agricultura y comercio, las causas que provocan el renacer de las ciudades, las partes que tenía la ciudad medieval, el desarrollo de los gremios, el reforzamiento de las monarquías y, por último, la crisis del siglo XIV. A partir del siglo XI, la agricultura va a adquirir más importancia y se va a desarrollar debido principalmente a las siguientes causas. La primera, rotación de cultivos. Como veis aquí en este dibujo, pues tenemos tres tipos de cultivos: trigo, cebada y barbecho, que significa que se deja sin cultivar. Bueno, pues este sería los cultivos el primer año. Como veis, el cultivo va rotando, y donde antes había barbecho, pues ahora hay trigo. Donde antes había cebada, ahora se deja en barbecho. Y donde antes había trigo, ahora hay cebada. El tercer año se hace lo mismo. Como veis aquí donde había cebada, pues ahora hay barbecho. Aquí donde antes había barbecho, ahora hay trigo. Y aquí donde antes había trigo, ahora hay cebada. Con esto lo que se consigue es que las tierras rindan más. Otro elemento que favorece la agricultura es la aparición de nuevos utensilios, como puede ser el molino o el arado de vertedero. Evidentemente también se ponen más territorios a cultivar, se desecan pantanos y esas tierras que antes no se podían usar, pues ahora sí que son hábiles para la agricultura. Y también, por último, se amplían los tipos de cultivos. Se va a introducir el regadío. La influencia del Islam en ese sentido va a ser importante, y estas causas van a ser las que provoquen que la agricultura se desarrolle. ¿Qué dos consecuencias va a tener? Pues principalmente el aumento de la población, puesto que si mejora la alimentación, pues la esperanza de vida es más alta. Y segundo, va a sobrar mano de obra, puesto que estos utensilios que os he hecho referencia antes va a producir que sobre gente, agricultores, y vayan a emigrar a las ciudades. Cuando hablamos de desarrollo del comercio, pues está directamente relacionado con el aumento de la población. Al haber más población, se genera más necesidad de productos, como no puede ser de otra manera, y eso va a producir que esta actividad se potencie. Había dos tipos de rutas comerciales: las terrestres, pues que van por el interior de los continentes, se hacían en carro, y las más usadas son las marítimas, que se usa el barco. Hay dos rutas comerciales: pues la mediterránea, que conecta eh, bueno, pues España, Italia con espacios del Imperio Bizantino, y luego está la Atlántica, que conecta, pues eso, España, Reino Unido con países del norte de Europa. Los productos que más se intercambiaban, pues trigo, especias, seda, tejidos, ámbar, pieles, cera, que son lana, estaño, son los productos más demandados en ese momento. También hay que destacar el desarrollo de las ferias, que son momentos en el que se producen intercambios comerciales temáticos de un solo producto o de varios, depende, y la zona más famosa está aquí en Francia, la zona de Champagne. Por último, decir que eh, ante este desarrollo del comercio se generan nuevas técnicas financieras, como puede ser financiarse a créditos o las letras de cambio, para evitar llevar dinero en metálico. Cuando hablamos del crecimiento de las ciudades, vamos a poner como ejemplo, bueno, pues os he puesto aquí abajo como las más relevantes, aunque hay más, pero bueno, nos quedamos con esto suficiente. Pues París, Florencia, Venecia, Dante. El crecimiento de las ciudades se va a ver motivado principalmente por cuatro aspectos. Primero, crecimiento económico, que está directamente relacionado con el desarrollo del comercio, que os he comentado antes. El segundo, los fueros. Los fueros eran leyes que regían las ciudades, y una de estas leyes permitía que los campesinos que huían de un feudo, si pasaban más de un año en la ciudad, quedaban libres. Y eso también va a animar a que muchos campesinos abandonen los feudos para buscar mejores condiciones de vida. El éxodo rural, que tiene que ver con excedente de mano de obra, me explico. Por ejemplo, al desarrollarse las técnicas agrícolas, ejemplo, uso de un molino de arado, no va a hacer falta tanta gente, tanto campesino en el campo, y eso va a generar que la gente busque trabajo en las ciudades. Y evidentemente, los comerciantes van a encontrar más seguridad en esos espacios, ya que se van a encargar de protegerlas con murallas, con fosos, etcétera, para que esta actividad se potencie. Cuando hablamos de artesanía, los gremios pues van a tener un papel muy importante. ¿Qué era un gremio? Pues es una asociación de artesanos de un mismo oficio. Imaginaros, un gremio de zapateros.
un gremio de carpinteros, un gremio de herreros. La función del gremio era principalmente controlar todo lo que estaba relacionado con la producción de ese producto, desde cómo había que hacerlo, el precio, los materiales, etcétera. Los talleres, donde estaban ubicadas en los lugares donde trabajaban los artesanos, también eran la vivienda. Normalmente la estructura, que la planta baja era el taller, y las plantas superiores pues estaba la residencia del dueño. Había tres tipos de categorías dentro de este gremio. Es el aprendiz, la persona que bueno, pues está aprendiendo un oficio y trabaja a cambio de nada, de aprender solamente. El oficial, que ya tiene un poquito más de experiencia y ya cobra un sueldo. Y el maestro, que ya tiene evidentemente la categoría para poder llevar su propio taller y que tiene un prestigio muy importante dentro del gremio. Para llegar a ser maestro se pedía que tuvieran que hacer una prueba especial. Entonces imaginaros que yo quiero presentarme a ser maestro y soy zapatero, pues tienes que hacer un zapato con unas características que te pidieran en concreto, ¿vale? Y si pasabas la prueba, pues llegabas a ser maestro. Cuando hablamos de la ciudad medieval, pues os voy a simplemente enumerar los principales espacios de la misma. Os he dejado aquí un vídeo también para que lo podáis ver cuando tengáis la presentación. Y básicamente destacamos la muralla, la catedral. Cuando había una catedral se competía porque fuera la más alta, la más bonita, ¿no? Eso daba prestigio a la ciudad. Evidentemente el ayuntamiento, las plazas donde había representaciones teatrales, también el mercado, las lonjas donde se producían intercambios comerciales y se compraban productos, diferentes barrios también con diferentes religiones en algunos casos. Las calles eran muy estrechas, tortuosas, no son como ahora que son calles amplias, y el ambiente hay que decir que era muy insano. Las condiciones higiénicas de ese momento pues dejaban mucho que desear y podíamos ver animales con excrementos por las calles, que evidentemente muchas no estaban ni empedradas, era barro, y bueno, estas son un poco las características de la ciudad. En esta ilustración bueno, pues os dejo también un poco para que veáis esos espacios, no solamente enumerados en una lista, y bueno, pues como veis, lo he dicho, está amuralladas, todo lo que queda fuera de la muralla son viviendas extramuros y diferentes edificios, como digo, hospitales, palacios, una catedral, talleres artesanos, etcétera. Cuando veíamos el feudalismo, hablábamos de que el poder del rey era pobre, eran reyes débiles. Vamos a ver cómo a lo largo del siglo XII van a ir fortaleciendo su poder. Lo primero que les va a ayudar va a ser el crecimiento económico. Como hemos visto, ese desarrollo del comercio y crecimiento de las ciudades, que eran controladas por los reyes, les va a permitir, en un primer momento, fortalecer la administración con personas formadas en universidades y que van a potenciar el uso del derecho romano, que tradicionalmente otorgaba más poder a los reyes. Se van a establecer también nuevos impuestos que les va a proporcionar algo necesario para imponer su voluntad, que es un ejército propio, que depende exclusivamente de él. Los ejemplos de fortalecimiento de este poder pues, se van a dar en Francia, en Inglaterra, en Castilla y en Portugal. Cuando hablamos de Castilla, pues hablamos de los reyes católicos. Y por último, la creación del Parlamento. El Parlamento era un órgano de representación en el que estaban convocados el rey, la nobleza, el clero y representantes de las ciudades. Y se reunían principalmente, bueno, pues para aprobar impuestos que el monarca entendía necesarios o para declarar la guerra, en temas así. Entonces, en este sentido, el poder del rey se va a ver muy, muy, muy reforzado y eso va a hacer que poco a poco vayan quitando poder a esa nobleza feudal de la que hablamos en el tema anterior. Cuando hablamos de la crisis del siglo XIV, vamos a destacar cuatro aspectos. El primero es una crisis en la agricultura. Se van a producir grandes hambrunas motivadas principalmente por malas cosechas, por suelos agotados. Se usó mucho suelo cultivable para producir tejidos y eso va a provocar el aumento de los precios de la comida y muchas hambrunas. Otro hecho que va a influir mucho es la Guerra de los 100 años, que enfrenta a Francia y a Inglaterra. Finalmente saldrá victoriosa Francia. Por eso también tiene una parte muy negativa, evidentemente miles de muertos, campos de cultivo quemados y un desgaste muy grande de la población. El tercer aspecto es la peste negra, una enfermedad que se extendió a través de las ratas en Europa, mató a millones de habitantes, redujo una cuarta parte de la población del continente y se transmitió a través de las ratas y bueno, pues se potenció, como os he comentado antes, por esa falta de higiene que había
las ciudades. Los síntomas eran muy duros, fiebres, infecciones, etcétera, y en ese momento no había medicinas como para tratarla. Y por último, un aspecto religioso que generó una crisis en el seno de la Iglesia, que es el cisma de Occidente. Sin entrar a desarrollar, simplemente os comentaré que hubo un momento de la historia que hubo tres papas a la vez, ya que no se ponían de acuerdo quién tenía que suceder al último, y finalmente será Martín V quien tome el control. En, en Peñíscola, en los que viajéis allá alguna vez, ir a visitar el castillo del Papa Luna, que es uno de los papas que estuvo en este sitio. Pues nada, espero que con esto os haya resultado útil la comprensión del tema. Gracias.